Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Hoy vamos a continuar hablando del tema del reino de Dios o reino de los cielos. Habíamos visto que al reino de Dios entramos cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestra condición, que necesitamos un Dios, un Salvador, que estamos viviendo lejos y apartados de Él. No es por una oración que en algún momento podamos haber hecho, una oración de fe, sino cuando realmente hay un arrepentimiento en nuestro corazón y un reconocimiento de que necesitamos de Él. Pero una vez que nos arrepentimos y entramos al reino, también habíamos visto que en un reino hay muchas cosas y entre todo lo que hay en un reino también hay un crecimiento. Los ciudadanos crecen en edad, crecen en estudios, crecen en diferentes, ¿no? Comienzan a trabajar, se casan, se multiplican. Entonces también en el reino de Dios tenemos estas características. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con nuestro crecimiento. Y para eso vamos a estar leyendo la parábola del sembrador, muchos de ustedes ya la conocen. En el capítulo 13 de Mateo vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 8. Dice la palabra del Señor: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Acá vamos a ver algunas características. Un sembrador, antes de sembrar, prepara la tierra. Le da profundidad, rompe la tierra para que la tierra esté preparada para recibir la semilla que allí se va a colocar. Pero también cuando se siembra, no hoy día, pero sí en esta época, la siembra era al voleo, o sea, se iba caminando y tirando la semilla. Esto hacía que semillas cayeran en la tierra que el sembrador ya había preparado y otras no. Otras se iban por el viento o por lo que fuere, se salían del terreno preparado. Ahora vemos que la semilla es la misma. Es el mismo sembrador que salió a sembrar y lo que sembró fue lo mismo tanto en la tierra preparada como la otra semilla que cayó fuera de esa tierra es exactamente la misma. O sea, la semilla tiene el mismo potencial sin importar dónde caiga. La vida y el potencial de esa semilla para dar fruto es el mismo, ¿sí? Lo que cambia acá es el lugar donde la semilla cayó. O sea, lo que cambia acá es la tierra que recibe la semilla. El problema no es la semilla, el problema no es el sembrador está haciendo su trabajo, el problema es la tierra donde la semilla cae. Ahora el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, Él les revela el significado de esta parábola, ¿no? Así que vamos a leer a partir del versículo 19 hasta el 23 y dice: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y acá me detengo. Fíjense que hasta aquí hablamos de tierras con espinos, de tierras con piedras, de tierra que era solo junto al camino, dice, ¿no? Era camino por donde se pasaba, por donde se pisaba. Pero acá no habla de una cosa. Cuando el Señor Jesucristo empieza a explicar la parábola, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Acá está hablando de una persona. O sea que esa tierra donde cae la semilla no es un algo, sino que es un alguien.
Ese es el primer énfasis que les quiero hacer en esta tarde. Entonces, ¿qué pasa cuando la oye y no la entiende? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando recién llegamos al Señor, es muy normal que nos pase esto. Ya somos parte del reino, pero es muy normal que escuchemos la palabra y que no la entendamos. Entonces, ¿qué pasa cuando no la entendemos? Viene el enemigo y nos roba esa palabra. La palabra pasa al olvido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si somos muy nuevitos en el Señor, si todavía no entendemos lo que se nos está hablando? No es dedicar tiempo a meditar en esa palabra que oímos, anotarla para no olvidarla, pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos ayude a entender, porque es normal, todo lo que oímos al principio, es normal que no lo entendamos. Lo que no es normal es que tengamos 10 años de iglesia y que sigamos sin entender la palabra y que venga el enemigo y nos siga robando la palabra. Porque hablamos que en un reino los ciudadanos crecen y nosotros en nuestro reino, en el reino de Dios, tenemos que crecer. No nos podemos quedar hoy y seguir siendo hoy como éramos ayer cuando entramos al reino. Después en el versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y acá ya estamos hablando de personas que están hace más tiempo. Ya en el pedregal dice que hay un poco de tierra, ya no todo es piedra, pero como es poco, no tiene profundidad. Dice, brota pronto, pero sale el sol, se seca y se muere. No llega a crecer y a dar el fruto que se esperaba, esa semilla que se sembró. Y dice, cuando viene la persecución por causa de la palabra, tropieza. Ya oímos la palabra, ahora la meditamos, ahora ya estamos entendiendo, pero todavía estamos dudando. Sí entiendo lo que Dios me está diciendo, pero mi amigo me dice otra cosa, pero en mi casa me dicen otra cosa, pero lo que vivo en la escuela, en el trabajo, es otra cosa. Y a veces, como no tengo profundidad, prefiero esas otras cosas antes que la palabra. Entonces dice, cuando viene la persecución por causa de la palabra, tropiezo. Porque aún no he terminado de soltarme de mi pasada manera de vivir. Me arrepentí, reconocí que venía mal, que necesitaba un Salvador, que necesitaba un cambio en mi vida. Pero todavía no logro terminar de soltar mi vieja vida. Hay cosas en mí que todavía están muy arraigadas. Muchas veces es más fácil que se entreguen al Señor y lo tomen y tomen todo del Señor los jóvenes que han vivido menos años, que tienen menos experiencias, que una persona mayor, que ya tiene tantas estructuras en su mente, que ya tiene tantas costumbres, tantos hábitos, también toda una vida armada, ¿no? Tanta familia, tantos amigos, tantos compañeros de trabajo, de deportes, etcétera, etcétera. Porque hay mucho que hay que romper, hay mucho a lo que hay que renunciar, hay mucho a lo que hay que cambiar. Nuestra pasada manera de vivir tiene que quedar ahí, es pasada, en el pasado, y ahora tenemos que vivir conforme este nuevo reino en el que hemos entrado. Vamos a ver qué dice el versículo 21. El 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, los espinos, dice que es el afán y el engaño de las riquezas. Habíamos hablado de afán, ¿se acuerdan? Que hablamos hace algunos videitos donde decíamos que el afán son preocupaciones. La palabra me dice una cosa, pero como no logro creerla completamente,
dudo si realmente será así. Ni siquiera me animo a probar si es así. Uno de los temas donde más vemos que se cumple esto de pronto es, porque aparte acá habla de la riqueza, ¿no? Es en el tema de confiar en Dios para proveernos, como nuestro proveedor, nuestro sustentador. En decir, bueno, ahora entré en el reino de Dios, el reino de Dios me recomienda que si yo doy un 10% de mis ingresos, Él me va a prosperar, Él me va a sostener, Él va a reprender al devorador para que no venga Satanás a robarme, a destruir. Él me va a dar la prosperidad, no me va a faltar nada. Y muchas veces estamos tan preocupados y no podemos creer y incluso desafiar a Dios, decirle, porque el Señor dice, probadme, si no voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Entonces ni siquiera nos animamos a probarlo, a decirle, bueno, está bien, Señor, vos lo decís, yo te voy a creer, te voy a probar, a ver si es verdad lo que vos estás diciendo. ¿Y qué pasa cuando estamos afanados y cuando estamos confiando más? Porque la riqueza de este mundo tampoco es solo dinero, pero estamos confiando más en las cosas de este mundo, en amistades, en médicos, en lo que se les ocurra, en políticos para conseguir trabajos o cosas, que confiar en Dios. Cuando estamos más confiados en las cosas de este mundo y estamos tan preocupados por conseguir las cosas de este mundo terrenal, que no podemos confiar en lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Esos son los espinos que tenemos que ir arrancando, espinos que tienen que ser desarraigados de nosotros, tienen que salir de raíz, porque si los cortamos, los podamos y crecen con más fuerza. O sea, los tenemos que arrancar de raíz, no puede quedar nada, es renunciar a ellos, es rechazarlos cuando vienen esos pensamientos que nos quieren llevar a confiar más en este mundo que a confiar en Dios. Y esto es parte del crecimiento, esto es otro paso en nuestro crecimiento. Todo es un proceso, pero se logra, porque el versículo 23 nos dice algo. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Entonces, el que se sembró en la tierra que el sembrador tenía preparada, ese es el que da fruto. O sea, ese es el que puede tomar la palabra y vivirla. No estamos hablando de que va, predica y trae gente a la iglesia. No. Es el que va a vivir la palabra, el que va a vivir en la paz, en el gozo, en la justicia, que hablamos en el video anterior. El que realmente va a poder crecer. Porque fíjense que también acá dice fruto al 100, al 70 y al 30. O sea, el fruto va creciendo, pero está en el lugar correcto. El sembrador ya nos preparó la tierra. El Señor Jesucristo murió, resucitó, está sentado a la derecha del Padre para que tengamos perdón de pecados. No nos ha dejado solos, nos ha mandado al Espíritu Santo. ¿Qué mejor? No estamos solos. Él nos puede dar la fuerza para poner por obra la palabra. Él es quien nos va a traer la convicción si estamos cerrando. Él es el que nos va a traer paz y consuelo si estamos pasando un momento muy difícil y nos cuesta mucho aferrarnos a la palabra porque lo que miramos a nuestro alrededor es tan adverso, tan contrario a lo que estamos esperando. Entonces Él nos va a dar la fuerza. Él va a estar con nosotros. Prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No estamos solos. No estamos solos para llevar ese fruto. Vayamos limpiándonos. Seamos la buena semilla. Arranquemos los espinos. Creámosle a la palabra. Pongámosla por obra. Es un proceso, pero no nos tiene que llevar toda la vida. Cuanto más rápido nosotros seamos buena tierra, no buena semilla, sino buena tierra, para recibir la semilla, más rápido vamos a disfrutar de todo lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Nunca olvidemos, y se los repito hasta el cansancio,
Los pensamientos del Señor para nosotros son pensamientos de bien. Si no alcanzamos ese bien es porque muchas veces estamos en el proceso de crecimiento. Dejemos que Él nos haga buena tierra a través de la presencia del Espíritu Santo. Seamos oidores de la palabra, pero no oidores olvidadizos, sino aquellos que la toman, que la arraigan, que queda arraigada en sus corazones esa palabra, que la meditan y que la ponen por obra. El Señor les bendiga a través de esta enseñanza y bueno, nos encontraremos en un nuevo video donde seguiremos viendo las parábolas del Señor Jesucristo, donde Él enseñaba a sus discípulos acerca de ese nuevo reino del que pasamos ya a ser parte, que es un reino tan precioso. Como les dije el otro día, no hay en lo terrenal un reino que se pueda comparar con este. El Señor bendiga su vida en gran manera, la paz de Dios sea sobre ustedes, Él les guarde, les prospere, les proteja, Él sea con ustedes en todos sus caminos. Hasta un próximo encuentro.